Andrés Manuel López Obrador ordena decreto histórico para liberar a miles de inocentes de las cárceles federales y de esta manera borrar los abusos a los derechos humanos cometidos por los gobiernos neoliberales. ¿Quieres saber cuándo serán puestas en libertad estas personas? Vamos a revisar esta noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Antes de comenzar, queremos recordarles que ya están aquí los nuevos modelos de playeras en la tienda oficial de la Cuarta República. Corran por la suya y aprovechen este código de descuento del 35% en toda la tienda en todos los productos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta el presidente de la nación demuestra ser un vanguardista en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y también en lo que respecta a la eliminación de las viejas prácticas que definitivamente iban en contra de los derechos humanos de todos los mexicanos, solamente para llenarse las bolsas de dinero y también colgarse la medalla del supuesto combate a la inseguridad en todo el país. Sin embargo, ciudadanos, el presidente de la nación el día de hoy ha dado un duro golpe sobre la mesa porque se ha barajeado y se ha confirmado un nuevo decreto en el cual el presidente Andrés Manuel estaría llevando a la libertad a miles de personas privadas de la libertad que actualmente ni siquiera tienen condena. Vamos a revisar rápidamente esta noticia para que no confundamos los dichos de los neoliberales de que el presidente Andrés Manuel estaría, entre comillas, liberando criminales a las calles de nuestro país. Como bien sabemos, el día de hoy el gobierno federal y el presidente Andrés Manuel presentarán un decreto para liberar a las personas que están en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad. También aquellos que lleven más de 10 años privados de su libertad y sin sentencia alguna, además de las personas que hayan sido torturadas en todo este proceso de su privación de libertad. En la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que ella estará a cargo de elaborar este decreto sobre personas privadas de su libertad y este documento será conformado por 4 puntos principales, los cuales son los siguientes y se establecen bajo estas jerarquías para ser liberados en este orden, y cito: internos en las cárceles federales que lleven más de 10 años sin sentencia y que cometieron un delito no grave serán liberados, y en este caso no importa ni la edad ni el delito. De estos son aproximadamente 12,358 personas. En segundo lugar, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles federales que no hayan cometido delitos graves y llevarán su proceso de prisión domiciliaria. En tercer lugar, adultos mayores de 65 años con enfermedad crónico-degenerativas que no hayan cometido delitos graves llevarán un proceso de igual manera en sus domicilios. Y en último lugar, las personas que aleguen tortura y se compruebe bajo el protocolo de Estambul. Estos serán los estatutos por los cuales estas personas privadas de la libertad serán liberados en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, el plazo límite para la liberación de estas personas se fija a más tardar de este próximo 15 de septiembre. Es decir, ciudadanos, que este nuevo decreto estará siendo totalmente radical con el poder judicial, que definitivamente ha creado diferentes figuras o procesos para poder mantener el mayor número de personas en la cárcel, personas que no tienen ni siquiera una sentencia, que no han tocado un juzgado y que definitivamente no se ha llevado frente a un juez su caso personalmente. Todo esto, ciudadanos, ya sabemos que estaba creado por el poder judicial
Judicial estaba solapado por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ciudadanos, la importancia de esto no es sacar indiscriminadamente a cualquier persona de la prisión para que vuelvan a delinquir en las calles de nuestro país. Eso de bote pronto nos lleva a pensar este nuevo decreto. Sin embargo, ciudadanos, hay un trasfondo el cual los gobiernos neoliberales no nos dejaban ver porque claramente se querían colgar la medalla del número de personas que estaban metiendo a las cárceles. Como podemos ver en la pantalla, según la Segov, en total hay más de 200,000 personas en cárceles federales. De ellas, más de 94,000 personas son población no sentenciada y aproximadamente 125,000 es población sentenciada. Estamos hablando del 43 y del 57% respectivamente. Sin embargo, de los no sentenciados, el 13% son por delitos del fuero federal y el 87% por delitos de fuero común. Además, el 8% se encuentran en centros federales y más del 92% en centros estatales. Estos números por sí solos no dicen nada. Sin embargo, ciudadanos, más adelante veremos cómo es que estas 200,000 personas significaron un negocio redondo para todos estos neoliberales, los cuales lucraron con el sistema penitenciario en todo nuestro país, inyectándole cantidades multimillonarias a estos penales privados solamente para llenarse los bolsillos, ellos y los empresarios que construían toda esta infraestructura. Sin embargo, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel ha planteado que no solamente las personas de la tercera edad sean liberadas y puestas en arresto domiciliario, sino que como tal las que no hayan cometido delitos graves como lo son el terrorismo, la traición, incendio provocado, asesinato u homicidio, violación, robo y secuestro, tráfico de drogas o armas, también como corrupción, feminicidio, entre otros delitos agravados. Ciudadanos, esta es una amplia lista y hay muchos factores los cuales determinarán que una persona sea liberada o no. No quiere decir que todas estas 200,000 personas van a ser liberadas. Habrá algunas que cumplan los estatutos o los requisitos y otras definitivamente no. Sin embargo, ciudadanos, esto se asemeja en cierta manera a la ley de amnistía, la que el presidente Andrés Manuel propuso al inicio de su gobierno. Sin embargo, ciudadanos, esto también es un golpe directo al Poder Judicial que definitivamente ha estado retrasando a propósito todos estos 200,000 juicios, de los cuales los mexicanos seguimos pagando con nuestros impuestos para poder mantener a estas personas privadas de su libertad. Sin embargo, antes de ver todo este negocio que realizaron los neoliberales, vamos a ver rápidamente lo que anunció el presidente Andrés Manuel el día de hoy en conferencia matutina anunciando este decreto histórico. Estas 4 acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentarlo y publicarlo. Es importante que se tome en cuenta de que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. ¿Por qué no ponemos la gráfica? Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto. La próxima, la otra, es esta. Miren, del fuero común sin sentencia, 82,189. Y del fuero federal, 12,358. La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación, los tribunales superiores de justicia en los estados y el Poder Judicial Federal. Y pues sí, ciudadanos, esto es lo que decía el presidente Andrés Manuel. Daba este increíble anuncio histórico que estaría a la vanguardia de los derechos humanos y de la libertad de muchos mexicanos que fueron encarcelados injustamente en los gobiernos neoliberales para llenar injustificadamente las prisiones y de esta manera llenarse los bolsillos, tal y como fue con Israel Vallarta, un fabricado más, un supuesto culpable que estuvo al amparo de los
los medios y de estos políticos corruptos como lo fue Genaro García Luna y Felipe Calderón. Sabemos que a este personaje se le practicó tortura, se le crearon delitos de los cuales hasta la fecha no se pueden comprobar en absoluto y como tal no cuenta con una sentencia como las más de 200,000 personas que acabamos de mencionar. Esos presuntos culpables que siguen generando gastos para todos los mexicanos, gastos multimillonarios que terminan en las manos de magnates y de políticos corruptos. Sin embargo, ciudadanos, mientras había chivos expiatorios en las prisiones, pues definitivamente al mismo tiempo había personas que se llenaban los bolsillos con estas personas, con estos delitos verdaderamente sacados de un sombrero. Como bien sabemos, este negocio de la privatización de las cárceles en México fue verdaderamente jugoso, porque sí, encarcelar a las personas se convirtió en una manera predilecta de las autoridades neoliberales y del poder judicial para poder generar jugosas ganancias. Todo esto con el interés especial de incrementar la población penitenciaria en lugar de apostar en la ampliación de medidas cautelares que contribuyan a la reintegración social, como lo que hace el presidente Andrés Manuel, de ir por las causas, de ir por las raíces y no solamente de ir por un paliativo, que es lo que causó Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y todos estos neoliberales en todos estos sexenios. Como bien sabemos, Felipe Calderón desde el 2010 anunció las construcciones de cárceles o de penales privados en un esquema de asociación público-privada como una solución entre comillas efectiva ante la problemática de la delincuencia en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, como bien sabemos, estos contratos fueron verdaderamente leoninos, opacos y en todo caso desventajosos para el erario mexicano, porque como tal se debían de pagar estos contratos por más de 20 años por una cantidad de más de 270,619 millones de pesos en las condiciones que pusieran estas empresas. Además, estos penales al final de estos 20 años jamás formaban parte del sistema penitenciario público de nuestro país, es decir, que estas cárceles siempre formaban parte de estos consorcios, de estos multimillonarios y jamás se cedían a nuestro país, a pesar de pagar no solamente la renta de las prisiones, sino que como tal, pagar alimentación, pagar servicios, pagar inclusive la seguridad, que inclusive no teniendo las cárceles llenas, se tendría que pagar en su totalidad, como si estuviesen a tope, aunque no hubiese un reo en esa prisión. Así es como lo realizaron durante años, durante sexenios, desde el gobierno de Felipe Calderón. Definitivamente, esto era un contrato leonino, donde nos costaba más de 3,000 a 6,000 pesos por día, por cada reo que estuviese o no estuviese en estas cárceles. Aparte de que es carísimo, como si estuviésemos alojando a todos estos reos en hoteles de 5 estrellas, era verdaderamente desventajoso, porque como tal, los términos de estos contratos eran verdaderamente abusivos. Por eso es que Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y todos estos personajes neoliberales estaban desesperados por llenar a como dé lugar las cárceles federales de nuestro país, también inutilizar el sistema penitenciario público de todo México para poder trasladar todos estos reos hacia las cárceles federales que estaban en manos de unos pocos empresarios. Esa era la jugada de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de estos neoliberales que definitivamente, coludidos con el poder judicial, estuvieron siempre al frente de la impunidad y de la violación de los derechos humanos, como un estandarte, como una técnica para poder meter a todos estos chivos expiatorios en las prisiones mexicanas. El presidente Andrés Manuel, además de ahorrarse todo este dinero en el pago de manutención de estas personas, las está reinsertando al tejido social y les está dando una segunda oportunidad a aquellos que no han cometido este tipo de crímenes graves, que no han tenido incidencia y que por diferentes características físicas no están en condiciones para estar en una prisión. Todo esto ustedes se preguntarán si es algo nuevo. Pues resulta que no, ciudadanos, porque como tal el poder judicial y sus leyes han avalado que después de cierta edad de más de 75 años se le puedan dar ciertas facilidades o prestaciones a estas personas privadas de libertad
seguridad para mantenerlos lejos de prisión. Esto no significa que se pueda liberar a cualquier persona indiscriminadamente. Se van a realizar estudios sobre cada caso y definitivamente se verificará si llegan a estos estatutos, a estos requisitos, cada persona que se presume inocente. Definitivamente esto va a ser muy polémico y los neoliberales aprovecharán para decir que el presidente Andrés Manuel va a estar liberando criminales directamente a las calles. Sin embargo, ciudadanos, esto también prevé una nueva reforma al poder judicial, porque sí, sabemos que entre otras cosas, la prisión oficiosa o esta prisión preventiva ha sido un cáncer para el poder judicial, en el cual cualquier persona puede ser considerada como un criminal y ser encerrada durante años, durante décadas, hasta que se demuestre su culpabilidad o su inocencia. Por lo mientras siguen atrapados y siguen generando recursos y bastante merma para el país en diferentes sentidos, no solo económico sino también social y a nivel de derechos humanos. Ya veremos qué tal sale este nuevo decreto. Esperemos que pronto, muy pronto, todas estas personas puedan ser liberadas y se les pueda dar justicia a todos estos presuntos culpables que los gobiernos neoliberales crearon para poder llenarse los bolsillos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este nuevo decreto histórico que da el presidente Andrés Manuel y todo lo que sucede en las cárceles de nuestro país? ¿Ustedes creen que este decreto vaya a dar sus frutos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!